Bueno, ahora sí, después de algunos desperfectos técnicos por ahí con la transmisión. Pero avancemos un poco más acá. Y les habla el apóstol Pablo y les dice en este verso 1, Efesios 4:1, y les dice: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ahora esto me impresiona mucho porque hoy en día el evangelio se ha degradado mucho, ¿verdad? Se ha degradado mucho al punto que ya no se dignifica el caminar con Dios, ¿verdad? Sino que muchas veces podemos ser tropiezo y me incluyo yo, ¿verdad? Con nuestras actitudes, con un montón de cosas, a otras personas que quieren acercarse al Señor. Y por eso es que el apóstol Pablo habla y dice: como es digno, dice, de la vocación con que fuisteis llamados. Esa vocación con que fuimos llamados nos habla de reflejar, ¿verdad?, la presencia del Señor en nuestras vidas y mostrar esos frutos del Espíritu del Señor. Y aquí lo menciona en el verso 2 y dice: con toda humildad. Hemos hablado mucho, ¿verdad?, de esta palabra humildad, porque hemos dicho, antes se confundía mucho, ¿verdad? Y se decía, bueno, ser humilde es como aquella persona indigente que está en un semáforo y que está pidiendo dinero. Pero a mí me contaba en una oportunidad un amigo que él llevaba un montón de fichas de pequeña denominación, fichas de 5 centavos, de 10 centavos, y agarró así un poquito y se las dio a un indigente en un semáforo. Y el indigente dice que se enojó porque le había dado muy poco y le lanzó las monedas casi que por la cara a la persona que le estaba dando. Entonces esa persona, a pesar de que era una persona sencilla, no era una persona humilde, ¿verdad? Porque la humildad habla de una actitud como la que tuvo Jesús, ¿verdad? Por eso Jesús dice: aprended de mí, que soy manso y humilde, dice, de corazón. Y aquí lo menciona también en el verso 2, porque dice: con toda humildad y mansedumbre, dice. Ahora, esa mansedumbre nos habla de una actitud de no exasperarnos ni de volver en una actitud de ira o de violencia en contra de quien nos hace mal, ¿verdad? Porque cuando, como en las famosas leyes de Newton, ¿verdad?, toda acción, una reacción, alguien nos hace mal, podría despertar en nosotros: a mí no me vas a estar hablando así, no sabes con quién te estás metiendo, y actuar de forma similar, ¿verdad? Pero la Biblia nos enseña y dice: la blanda respuesta, dice, aplaca la ira, ¿verdad? Es como tener fuego y en lugar de echarle más leña o echarle gasolina, es como echarle agua, ¿verdad?, para que se apacigüe. Y luego dice: soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Ese versículo sí no nos gusta, ¿verdad? A mí no me gusta mucho, les soy honesto, porque muchas veces también hemos oído que hay personas que pueden abusar, ¿verdad?, de esta actitud, decir: ay, ¿cómo ese es cristiano? Ese aguanta todo. ¿Quién es el cristiano de la oficina? A ese le podemos hacer bromas pesadas, le podemos hacer descuentos de sueldo, le podemos maltratar, insultar. Como es cristiano y es manso, él lo va a aguantar todo. Pero no es así, ¿verdad? Porque también nosotros vemos en la Biblia que aún el Señor mismo, yo me pongo a pensar, por ejemplo, en la vida de Sansón, ¿verdad? Sansón pudo haber dicho: es que Dios es bueno, es lleno de misericordia, y aquí voy a estar pecando y Él me tiene que perdonar. Llegó un momento en que Dios dijo: hasta aquí y no más. Entonces, esa actitud de mansedumbre y de humildad y de soportarnos unos a otros en paciencia, en amor, dice, habla de lo normal de las relaciones humanas, ¿verdad? Pero de una relación donde hay un respeto y una correspondencia mutua, ¿verdad?
Porque donde hay respeto, cuando el respeto se pierde, se traspasa un límite a causar daño, ¿verdad? Y heridas en el corazón de las personas. Luego dice verso 3, solícitos vínculo de la paz. Otra vez nos ponen algo difícil, ¿verdad? Porque a veces mil cada uno, aunque sigan funcionando bien por su cuenta, porque a veces en el servicio, ¿verdad? Fíjense que a veces pasa en el diaconado o lo sugieres, hermano, mire, quiero que me cambie de grupo, ya no quiero servir con fulano de tal. ¿Y por qué, hermano? ¿Qué pasó? No, es que ese es muy abusivo, es prepotente y le da malas instrucciones. Yo voy a servir, pero ahora por mi lado. Y se va. No se está yendo al mundo, no se está apartando de Dios, pero va a derrotar a mí. Y el otro que se quedó peleado por acá va a derrotar a mí. Mientras que si hubieran estado en unidad, hubieran derrotado a 10,000. Y eso es lo que en el mundo se ha llamado el poder de la sinergia, ¿verdad? Que ese concepto de sinergia que habla el mundo dice que la suma en conjunto de las partes es mayor que la suma individual de las partes. En otras palabras, y lo voy a decir así como esas palabras un poco coloquiales, el pueblo unido jamás será vencido. Han oído, ¿verdad?, las manifestaciones cuando se ponen a gritar, y es real, ¿verdad? Porque dice la Biblia que en Hechos 2, cuando estaban todos reunidos, unánimes, dice, en un mismo espíritu, descendió el Espíritu Santo. Y en el libro de los Salmos dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso, dice, es habitar los hermanos juntos en unidad. Pero miren cómo lo llaman, cuán bueno y cuán delicioso. ¿Saben qué me imagino yo? Yo me imagino el postre favorito de cada persona. Me imagino así un helado con frutas, como aquellas canastas que venden de helado en salita, valga la propaganda, con melocotón, fresa y manilla y un montón de cosas. Y uno viene y lo agarra. ¡Qué delicioso! Esa sensación, dice la Biblia, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en unidad. Ahora, después dice algo muy interesante, dice, ¿por qué? Porque allí, dice, en ese lugar donde están los hermanos juntos en unidad, allí en ese lugar envía el Señor bendición y vida eterna. Por eso a mí me gusta mucho, lo compartíamos al inicio, que después del discipulado nos quedamos compartiendo un cafecito, que unas champurradas, que un sanduchito, que pizza, platicamos y empezamos a hablar de un montón de cosas. Y díganme si no es un deleite. Y fíjense que uno puede buscar al Señor por su lado, ¿verdad? Uno puede meterse en su cuarto y orar, y a veces, muchas veces el Señor se derrama y lo visita a uno, y uno llora, y a veces uno está cargado y llega al cuarto con el Señor y empieza a orar. Miren, hoy en la tarde me tocó estar aquí arreglando una instalación, y yo dije, ay, qué rico, un tiempo para orar, y me puse a orar un ratito, qué rico. Pero cuando compartimos con hermanos, cuando compartimos con otros miembros del cuerpo de Cristo, que habla el Señor y dice, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna, nos habla de esa importancia de la unidad. Por eso el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corintios al inicio del libro y le dice, miren, dice, yo les traía a ustedes vianda, dice, les traía unas revelaciones del arrebatamiento, nuevos misterios, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Pero son bebés, les dice, son como niños, no les puedo dar alimento sólido, sino que más bien les voy a dar pachita espiritual, porque les dice, les tengo que dar leche espiritual en lugar de vianda. ¿Y por qué? Les dice, porque todos se andan peleando diciendo, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas.
Y entonces Pablo les dice, ¿acaso Pablo murió por ustedes? ¿Acaso fueron bautizados en el nombre de Apolos? ¿Acaso Pedro fue crucificado por sus vidas? No, pero nosotros hemos dividido la iglesia, sobre todo la iglesia evangélica, ¿verdad? Que hay tanta denominación, ¿verdad? Que bautistas, que metodistas, que adventistas, que hay para todos los gustos y todos los sabores. Y no vamos a criticar porque no se trata de eso, pero en esas divisiones muchas veces yo he oído personas, dicen, bueno, tengo un testimonio de mi tío, que iba a llegar un salmista a otra iglesia en San Marcos, donde asistía mi abuelito, y entonces él fue con su pastor a decirle, pastor, mire, quiero ir a acompañar a mi papá, va a venir tal salmista a tal iglesia. Y le dice, no, ¿cómo vas a ir ahí? Y entonces no somos un cuerpo, pues, en Cristo. La iglesia es un cuerpo, y de eso habla el apóstol Pablo, y por eso dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, verso 4, y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Miren, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero qué bonito se siente cuando uno conoce a un ministro o a una oveja o a alguien de otra iglesia, pero ni siquiera sabíamos tal vez de que pertenecían a otra congregación, pero hay un vínculo, un enlace espiritual, ¿verdad? Que uno empieza a platicar y después, pues yo también soy cristiano, yo voy a tal iglesia. ¿Y cómo surge? Porque hay una unidad que viene de parte de Dios, ¿verdad? Que permite, independientemente de la denominación, independientemente aún de las creencias, porque yo he dicho siempre que Pablo, cuando conoce a Apolos no creía en el bautismo en el Espíritu Santo. Y hoy en estos tiempos, muchas iglesias y muchos pastores hubieran dicho, ese hereje no cree en el Espíritu Santo, no se junten con él. Y era un gran siervo, y era un gran ministro de Dios. Pero Pablo, en lugar de tomar esa actitud, viene, extiende la mano de compañerismo y le empieza a hablar y le dice, mira, has oído hablar del Espíritu Santo, y le empieza a contar y recibe el bautismo del Espíritu Santo. Entonces nos llama a una unidad del Espíritu, y dice verso 5, un Señor, una fe, un bautismo. Verso 6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Habla de un solo Dios. Ahora, aquí tengo que hacer una salvedad, y es la siguiente, que no estamos hablando de ecumenismo como movimiento, ¿verdad?, que se ha levantado, porque hoy en el mundo se habla de ecumenismo, dice, miren, todos creemos en el mismo Dios, si usted es de tal religión, de cual religión, de aquella religión, pero también tiene a Jesucristo dentro de sus creencias, venga. Y no se trata de unir religiones, se trata de unir cuerpo de Cristo, que puede estar o podría estar en esos lugares, porque nosotros no podemos creernos que somos exclusivos, ¿verdad? Como decía una amiga que servía en alabanza, decía, no nos podemos creer la última Coca-Cola del desierto con tapita premiada, ¿verdad? Porque ni somos la última Coca-Cola, ni tenemos tapita premiada, ¿verdad? Entonces, Dios tiene hijos en muchos lados, pero entonces Dios habla no de unir las religiones, sino de unir el cuerpo de Cristo, unir a los que han creído en Jesús, no importando dónde estén en este momento, porque el apóstol Pablo era un perseguidor de la iglesia, y él estaba metido en un movimiento religioso muy radical, que hasta perseguía
mataba cristianos y los encarcelaba. Él estaba metido con los fariseos, pero allí lo alcanzó el Señor para no traerlo a otra religión, sino traerlo a un evangelio nuevo de vida, que eso es lo que nosotros predicamos, ¿verdad? No predicamos una religión, como decía un pastor, sino predicamos una relación con Dios, donde allá afuera, en otros lugares, en otras iglesias, aún en otras religiones, va a haber personas que han creído genuinamente y que también forman parte del cuerpo de Cristo, pero no unir las religiones, ¿verdad? Que es lo que hace el ecumenismo. Ahora, verso 7 dice: pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, dice. Miren qué interesante, porque cada uno de nosotros tiene un don especial. Como dice el apóstol Pedro: yo tengo lo que tú no tienes, y tú tienes lo que yo no tengo. O sea, miremos acá, por ejemplo, analicemos por un momento algunos dones. Por ejemplo, evangelismo, medios, palabra profética, servicio con niños, y cuántos dones más que no hemos descubierto, cada uno en su área, ¿verdad? Y eso hablábamos con el doctor Prem, porque yo le decía: cuánta gente no quisiera tener ese don de milagros y de sanidad que Dios le ha dado, pero él quisiera tener otros dones que le ha dado a otros que él no tiene, pero él repartió una gracia a cada uno y según la medida. Por eso vemos ministros que son más usados que otros, ¿verdad? Ministros que tienen más unción que otros y que tienen moveres distintos, diferentes. ¿Para qué? Para ministrar al cuerpo de Cristo. Y entonces aquí entra y dice: por lo cual, dice, subiendo a lo alto, está hablando de Cristo, llevó cautiva la cautividad, dice, y dio dones a los hombres. Entonces aquí habla nuevamente de esos dones que el Señor está derramando a cada persona, a cada uno de forma diferente. Y miren, yo me he preguntado siempre eso. ¿Saben por qué? Para que como cuerpo, otra vez de Cristo, nos necesitemos unos a otros. Por eso el apóstol Pablo habla después en otro versículo, dice: la mano no le puede decir al ojo: tú por qué no eres mano, o tú por qué no eres ojo, o tú por qué no eres pie, porque cada uno cumple una función en el cuerpo. Y yo siempre he dicho esto, que este ejemplo me gusta mucho a mí, que muchas veces los miembros que no se ven son los más vitales para el cuerpo de Cristo. Yo les he contado de mi pastor de jóvenes, el pastor Alberto Baeza. Él perdió un brazo jugando fútbol y le cayó gangrena y le tuvieron que amputar todo el brazo hasta acá, pero él siguió viviendo. Y nosotros muchas veces vemos el brazo que toma aquí, pone allá, levanta aquí, hacia allá, ejecuta todas las acciones. Y dentro de las iglesias podríamos ver: ay, aquel hace esto, hace lo otro, hace aquello. Y podría haber otro miembro que no vemos, como el corazón. El corazón no se ve, pero sin el corazón ya no existimos. Este pastor que yo les cuento perdió el brazo, perdió la mano y siguió viviendo, pero si hubiera perdido el corazón, no. Entonces muchas veces los miembros que no se ven en la iglesia o ejecutando o haciendo, muchas veces pueden ser los vitales dentro del cuerpo de Cristo. Por eso no debemos menospreciarlos. Y entonces dice: y eso de que subió es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Ahí habla de Cristo. En algún otro estudio vamos a hablar de ello. Y dice: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Habla de cómo Jesús, después que murió, desciende. Dice que arrebató las llaves de la muerte y llevó cautiva la cautividad, dice, y luego ascendió. Y entonces aquí viene el versículo 11.
Y dice, y Él mismo, dice, es decir, Cristo Jesús, Él mismo constituyó a unos, y aquí viene esta enseñanza tan importante para la iglesia hoy, y empieza a mencionar, dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, la primera pregunta que siempre surge aquí es que muchas veces hemos oído apóstoles, los 12 de Jesús, y eso de que estén llamando a personas apóstol hoy, que eso es una herejía. Pero aquí en Efesios 4:11 dice que Jesús mismo, Jesucristo, cuando dio dones, los dio en forma de ministerios y constituyó, tú vas a ser apóstol, ese va a ser tu llamado, tu ministerio, lo que vas a ejercer dentro del cuerpo de Cristo. Tú vas a ser evangelista, vas a ir a traer a los que no han creído, tú vas a ser profeta, tú vas a ser pastor, maestro, y entonces distribuye. Pero lo interesante es que por muchos años la iglesia perdió el ministerio profético, perdió el ministerio apostólico, perdió el ministerio magisterial o de maestro. Solo tenía el de pastor y evangelista. Pero entonces eso es como tener una mano solo con 2 dedos. Y entonces solo una mano con 2 dedos. Quiero agarrar ese control y aquí con los 2 dedos voy a ser menos eficiente que si tengo la mano completa. Fíjense que en el libro de los Jueces la Biblia narra que había un rey que había capturado a sus enemigos y lo que hacía era cortarle los pulgares y los ponía a recoger migajas debajo de su mesa. ¿Por qué hacía eso? Porque una vez que cortaba el pulgar ya no podía empuñar la espada con la misma eficiencia que lo hacía teniendo el pulgar. Y eso ha pasado con la iglesia hoy. La iglesia no tiene apóstoles, no tiene profetas, y entonces es como tener una mano incompleta que no está ejerciendo totalmente. Por eso yo le doy gracias a Dios y lo bendigo de veras, porque miren, nos ha enviado un apóstol, bueno, nos ha enviado apóstoles, digámoslo así, porque ha sido generoso, no nos ha enviado solo uno, ¿verdad? Nos ha enviado apóstoles, nos ha enviado profetas, nos ha enviado maestros, nos ha enviado evangelistas, nos ha enviado pastores. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces ahí también se cae eso que muchos han dicho, que los apóstoles eran para el Antiguo Testamento, porque aquí dice para la edificación del cuerpo de Cristo. Y luego en el verso 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces esos ministerios que habla la Biblia son para hoy, porque no hemos alcanzado la estatura de Cristo, ni la estatura del varón perfecto. Estamos en proceso. Ahora, esta unidad también nos habla que no quiere decir que las congregaciones completas van a alcanzar la estatura. Pónganle cualquier nombre, piensen en cualquier iglesia. Yo rápido pensé una en mi mente, pero no voy a decir el nombre, distinta a la nuestra, ¿verdad? Pero no quiere decir que todos los que están ahí metidos van a alcanzar la estatura de Cristo, porque no todos. Muchos van ahí a ver si consiguen contactos de trabajo, otros van a ver si consiguen novia, otros van a ver si consiguen novio, otros, y miren, hay un montón de intereses que se pueden mover en el asistir a un centro de reunión cristiana. Entonces ellos no van a alcanzar la estatura del varón perfecto. Por eso yo le he preguntado al Señor, yo le digo, a veces uno ve personas que pasan años y uno dice,
¿cuándo va a dar frutos de cambio? Porque no se ven. Y entonces esta estatura es para el cuerpo de Cristo, para los llamados. Y miren ahora lo que dice verso 14, y esto me gusta mucho porque dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, dice, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Miren, a mí me encanta ahora que he estado en la Asociación de Pastores de San José Pinula, y hay de todo tipo de doctrina, y he ido a muchos eventos, y muchos eventos con diferentes, ¿cómo pudiéramos? Tiene un nombre, diferentes formas de adorar a Dios, diferentes, pero a su manera cada uno lo hace de todo corazón. Pero en el aspecto doctrinal podrían surgir de repente cosas extrañas, ¿verdad? Ahora en internet he visto, y más recientemente, ¿verdad?, estuvimos viendo por ahí algunas cosas así meras raras que uno dice, como decía el Chespirito, ¿verdad? Chanfle, ¿verdad? Y esto, ¿de dónde se lo sacaron, verdad? Porque no lo encuentro en la Biblia por ningún lado. Pero entonces ahora el apóstol Pablo nos habla que teniendo estos ministerios, que son un regalo de Dios para la iglesia y también son un llamado, ya no vamos a ser llevados por todo viento de doctrina, sino que oímos y decimos, no voy a mencionar, ¿verdad?, pero hablan cada cosa y uno dice, bueno, está bien, pero yo no comparto eso. ¿Por qué? Porque hay un cimiento espiritual que ha sido puesto dentro de nuestros corazones. Y luego sigue diciendo acá, por la estratagema de hombres que para engañar, dice, emplean con astucia las artimañas del error. ¿Cuántos han leído aquel cuento de cuál es la zorra y qué es? Ya no me recuerdo mucho. ¿Alguien se acuerda de ese cuento? Donde una zorra engaña a una persona, a otro animal, porque quería el queso que tenía. Pero, ¿saben cuál es el mensaje de eso? Que hay personas, y muchas veces aún ministros, que tienen ese engaño, tienen esa labia o ese... podría usar palabras coloquiales, ¿verdad? Pero tienen esa palabrería para envolver a las personas. Y aquí el apóstol Pablo dice, emplean con astucia, dice, son astutos, artimañas de error para envolver, ¿verdad?, y para endulzarle el oído a la iglesia, así como aquellos que empiezan a hablarle a una muchacha rica, ay, sí, que usted, que aquí, que allá, y empiezan a decirle un montón de cosas bonitas y a envolverla. Así hoy en día hay, o pueden haber muchos, endulzándole el oído a la novia de Cristo, a la iglesia, y diciéndole solo aquellas cosas por la artimaña de error que quiere escuchar. Hablábamos el domingo cuando la serpiente le habla a Eva, ¿verdad? Y le dice, es que lo que pasa es que Dios no quiere que ustedes coman porque ustedes van a ser como Dios. Y la empieza a envolver en esa astucia de error hasta que la hace caer. ¿Cuántas veces? Miren, yo podría decir, algunas veces que yo he cometido errores en mi vida, yo digo, el enemigo lo fue trabajando a uno y lo fue trabajando a uno hasta que uno mismo se termina convenciendo, ¿verdad? Uno mismo se termina y entregando a lo malo. Y como dice Jabes en su oración, ¿verdad?, guárdame del mal para que no me cause dolor, dice. Porque después eso nos va a causar un dolor a nosotros. Y dice después, verso 15, sino que siguiendo la verdad, dice, en amor. Entonces Dios nos llama a seguir la verdad en amor, porque el amor es el vínculo perfecto, porque Dios quiere que estemos en unidad, porque uno hará huir a 1000, dos harán huir a 10,000,
Y donde hay unidad, dice, allí envía el Señor bendición y vida eterna. Entonces el enemigo quiere dividir, como dice acá el dicho, divide y vencerás. Pero el Señor quiere venir y traer unidad, traer un espíritu de unidad por el vínculo del amor. Porque cuando hay amor, cuando uno ama, uno solo ve las virtudes. Cuando uno ama, y empieza uno a ver. Por eso dice aquel dicho, ¿verdad? Que el amor es ciego, ¿verdad? Hasta había una película hace años donde una persona se enamoraba, ¿verdad? De una y la miraba como Miss Universo. Y todos decían, ¿por qué se enamoró de esta persona? Porque así es el amor, ve las virtudes. Y por eso también la Biblia dice, en esto pensar, dice, si hay algo digno de gloria, si hay algo positivo en eso, céntrense en eso y no estar pensando en todo lo negativo. Y entonces dice, siguiendo la verdad de amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, dice, esto es Cristo. Entonces esto me llama la atención también y me gusta, porque Dios establece órdenes de autoridad. Fíjense que llevamos el carro esta semana al taller. Bueno, ayer lo llevamos al taller. Y entonces hoy habla el mecánico con Miriam y le dice, mire, ¿a quién le hago caso? Porque aquí me mandaron un mensaje que solo le haga esto al carro, pero usted me había dicho que hiciera todo esto. Ahora en el mundo, en la administración de empresas, hay un principio que se conoce como el principio de unidad de mando. Y ese principio establece que para todo subalterno debe existir únicamente un jefe inmediato superior. Yo me imagino a alguien en una oficina, don Juanito, mire, esta planta no la quiero aquí, la quiero allá en la entrada. Ahí va don Juanito. Después viene otro que también es jefe. Don Juanito, esta planta no la quiero aquí, póngala en el baño. Ahí va don Juanito. Después viene otro que también es jefe. Don Juanito, ¿qué hace esta planta aquí en el baño? Póngala allá en el corredor. Ahí va don Juanito. Después viene la primera persona, don Juanito, no, aquí le dije la planta. Y don Juanito, ¿saben qué? Pónganse de acuerdo. Y después háblenme. Entonces, en el mundo, ese principio de unidad de mando dice que para toda persona debe existir únicamente un jefe inmediato superior. Pero en Dios también ha establecido niveles de autoridad y un orden de autoridad. Entonces viene el mecánico y dice, ¿y a quién le hago caso? Uno me dice una cosa, otro otra. Y entonces yo le dije, yo no he dicho nada. Yo no le he escrito al mecánico, porque como yo sé que ya habías hablado con él, en eso estamos. Era de otro carro seguramente. Pero en la iglesia, aún en nuestros hogares, en el trabajo, podría estar pasando eso, que todos quieren mandar, todos quieren dar instrucción, cuando Dios ha establecido una línea de autoridad y de dirección. Por eso cuando el Señor le escribe a las iglesias en el libro de Apocalipsis, dice, escribe al ángel de la iglesia que está en Éfeso. Y quizá estaba ahí pensemos, voy a imaginar por un momento, ahora el anciano fulano tal, yo aquí soy anciano y soy importante, y a mí ¿por qué no se me comunicó eso de la carta que envió el Señor? Porque la envió a la cabeza. Por eso en el Antiguo Testamento habla y dice que cuando desciende la bendición, dice, es como el buen óleo, dice, que desciende sobre la cabeza. No dice que desciende sobre los hombros, ni tampoco dice que desciende sobre el cuello, ¿verdad? Porque a veces hay pastores que así bromean, ¿verdad? Dice, sí, el hombre es la cabeza del hogar, pero la mujer es el cuello, la que lo maneja, dice. Eso es maldición, según la Biblia. Pero hoy nos lo habla el Señor para que entonces nosotros podamos ser libres de esa maldición. Y en lugar de maldición, alcanzar bendición y ponernos en el lugar que nos corresponde.
que haya un orden. Entonces dice, Cristo, cabeza, dice, para que crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien nutrido y unido entre sí, ya voy finalizando el día de hoy, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, dice, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Miren qué lindo, vuelve a mencionar nuevamente el amor. Es que necesitamos el amor, porque miren, no puede haber sujeción si no hay amor. Si no hay amor, va a haber otras cosas, porque era lo que habla el Señor, y lo va a hablar aquí más adelante en Efesios, cuando dice, el que robaba, dice, no robe más, lo quita, y en lugar de robo, dice, sino que trabaje. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, quita la palabra corrompida, y dice, sino la que sea para edificación, lo llena con algo. Pero cuando quitamos algo y no lo llenamos con lo correcto, o sea, cuando no lo llenamos con palabra de edificación, entonces ese vacío va a estar ahí latente, para que en cualquier momento se va a llenar otra vez con esas palabras corrompidas. Entonces Dios quiere que lo llenemos. Y hoy sí voy finalizando, voy a leer solo estos versos más. Y dice, verso 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Miren lo que está hablando el Señor. Es que miren, pues no lo repite, pero a nosotros a veces nos cuesta entender, ¿verdad? Dice, miren, ya no anden como andan los otros gentiles en la vanidad de su mente. Ahí se para un cristiano y se para un gentil y no hay diferencia. Entonces no somos luz, no estamos siendo luz, sino que somos como el hombre sombra, ¿verdad? o medio luz. Cuando el Señor dice que no se enciende una lámpara para ponerse debajo de la mesa, sino para ponerse en alto y que alumbre a todos. Y dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, está hablando de los gentiles y de estos que andan en la vanidad de su mente, tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Nuestro corazón se puede endurecer, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, dice, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Yo no sé si han conocido personas así. Yo me acuerdo, yo tuve compañeros de estudio que eran pero bien perdidos, hombre. Eran muy liberales. Y dice, porque después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron con lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Pero miren lo que dice el verso 20. Mas vosotros, dice, no habéis aprendido así de Cristo. Cristo fue nuestro ejemplo. Por eso el apóstol Pablo en otro versículo dice, imítenme a mí. Ay, qué creído ese apóstol Pablo, ¿verdad? Pero luego completa y dice, en lo que yo imito a Cristo. Entonces, si nosotros vemos a alguien que imita a Cristo, imitémoslo en eso que imita a Cristo. Y en lo que no imita a Cristo, no lo imitemos, porque es humano también, ¿verdad? Verso 21, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Verso 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, y aquí está lo que yo les decía, miren qué lindo, por lo cual, desechando la mentira, quita la mentira, dice,
hablad verdad cada uno con vuestro prójimo. Pone verdad, porque somos miembros los unos de los otros. Tú eres miembro de Cristo, yo soy miembro de Cristo, y todos somos necesarios en el cuerpo de Cristo. Cada uno juega un papel y juega una función. Y luego dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. A veces no podemos evitar airarnos, ¿verdad? Miren, a veces hay gente que nos puede molestar tanto, y a veces también hay gente que por todo se aira, ¿verdad? También ese es el otro extremo. Pero dice: está bien, airaos, eso sí, no pequéis. Porque hay gente que cuando se aira puede ser tan hiriente o tan ofensiva. Pero viene el Señor y dice: está bien, airaos, pero no pequéis. No pequéis contra tu hermano, no hieras o no causes una herida. Eso es lo que nos está diciendo. Y luego dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, como diciendo: miren, mientras más rápido se arreglen, mejor. No lo dejen para mañana, no dejes para mañana lo que puedes arreglar hoy. Porque mientras más tiempo, a veces se van haciendo más grandes los problemas y se va creando más distancia, ¿verdad? Y luego dice: ni deis lugar al diablo, porque muchas veces le damos lugar, ¿verdad? El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje. Quita una cosa y pone otra. Miren, de hecho, este es un principio para aquellos que dicen: quiero dejar el vicio del alcohol, pero no puedo dejarlo. Vaya, quítese el alcohol y sustitúyalo con otra bebida. Si antes se pegaba las grandes borracheras con el alcohol, quítese eso y ahora pruebe unos smoothies de kiwi fresa, otras bebidas así que sean ricas, porque eso es lo que dice la Biblia. Dice: quite lo malo y sustitúyalo con algo bueno. Porque si solo quitamos lo malo, está ahí latente. No, hoy, un día más, como los alcohólicos anónimos, un día más, hoy no, cuento hasta 10, cuento hasta 100. Y cuando siente, otra vez está envuelto en el mismo pecado. Y dice: trabaje con sus manos, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea para edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de redención. Hoy sí voy terminando. Últimos dos versículos. Verso 31. Quítense de vosotros toda amargura. Fíjense que hace muchos años había una serie que se llamaba Los Pitufos, como esa película que salió también hace un par de años, pero todos los pitufos eran como personajes que tenían cierta característica, y había uno que se llamaba Papá Gruñón, por todo alegado, y su frase favorita era: odio, odiar. Odiaba a todo el mundo, andaba echando rayos y centellas por todo, por cualquier cosa. Y entonces ahora nos habla el Señor a nosotros y nos dice: quítese de vosotros toda amargura. No seamos como ese Papá Gruñón, ¿verdad? Como ese personaje de los pitufos. Enojo, dice. Ira. Gritería. Miren qué interesante lo que dice la Biblia. Porque aún habla de los gritos. Porque miren, los gritos alteran el ambiente. Alteran hasta los nervios, ¿verdad? Se pone todo eléctrico, ¿verdad? Y tensado. Y entonces dice: amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia. Dice. Porque hay gente que cuando ya está molesta, empieza como aquellos programas de televisión, ¿verdad? Que cuando dicen una mala palabra les ponen ese sonidito y asteriscos, culebras y un montón de cosas. Y toda malicia, dice. Y hoy sí, verso final. Antes bien, dice. Y eso es a lo que nos llama el Señor. Entonces, nosotros no somos del mundo,
sino que somos de Cristo. Y entonces dice el Señor, antes bien, antes que todas estas cosas, dice, sed benignos unos con otros, misericordiosos, dice, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y en otro pasaje dice la Biblia, dejad, dice, que mía es la venganza, dice el Señor, yo daré la paga. Señor, pero esto no es posible, Él no sabe con quién se metió, mira, déjame arreglarme. Dejad que mía es la venganza, dice el Señor. Y en otro pasaje habla y dice, la ira del hombre, dice, no obra la justicia de Dios. A veces nosotros quisiéramos bajarnos de la cruz, y decir, hoy sí van a conocer cuando entrené en el ejército. Y Dios dice, dejad que mía es la venganza, dice el Señor, porque no va a quedar impune muchas veces. Y Dios se va a encargar a su tiempo. Si nosotros actuamos, podríamos actuar en nuestras fuerzas, pero si se lo dejamos a Dios, Dios va a ser justo. Dios va a decir, no, esto fue sin intención, esto no merece castigo. Aquí sí hubo malicia, le voy a tener que jalar las orejas. Aquí sí se pasó de la raya, le voy a tener que pegar un par de varazos. Aquí sí se pasó más, voy a tener que corregir más fuerte. Dios todo lo sabe. Por eso es mejor dejárselo a Él. Y ahora sí termino. Quiero que cerremos nuestros ojos y terminamos el capítulo 4 de este libro de Efesios. Vamos a continuar con estos estudios de Efesios y vamos a darle gracias al Señor esta noche. Y si tienen alguna petición, la pueden poner ahí. Padre, te damos gracias, papito lindo. Gracias por tu palabra, Señor, porque Señor, llega como espada de dos filos hasta lo más profundo de nuestro corazón y nos sacude, nos confronta, Señor, nos pasa lija muchas veces, pero sabemos que es porque tú estás tallando en nosotros esa imagen de varón perfecto de tu Hijo, que quieres, Señor, que alcancemos, papito. Ayúdanos, por favor, a alcanzar, ayúdanos a imitar a Cristo, a imitar, Señor, a nuestros pastores, a nuestros maestros, nuestros apóstoles, en lo que imitan a Cristo, y en aquello, Señor, en lo cual no imitamos a Cristo, que no pongamos atención a ello, que podamos mantener ese vínculo de unidad, Señor, porque en la unidad hay bendición, en la unidad hay poder, porque uno hace huir a 1000, 2 a 10,000, Señor, y que nada pueda, Señor, apartarnos de ti. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, a los que nos ven o nos verán después a través de internet, Señor, en cada lugar donde se encuentren, Señor, en California, en Inglaterra, en Colombia, cada lugar, Señor, donde nos ven, que tu palabra, Señor, llegue hasta esos hogares, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén.